Gracias. Entonces, hoy, riesgos y uso responsable de las TIC, especialmente de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de los riesgos y del uso responsable. Vamos a procurar abordar las dos cosas. Entonces, hablemos primero de los riesgos. El riesgo no es la inteligencia artificial en sí, es el humano que la crea y la forma en la que la usa. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué riesgos creen que existen con el uso de la inteligencia artificial? ¿Creen que hay algún riesgo? Bonito, chévere, fácil. Catherine, señora. Buenas noches. Buenas noches. Pues no tanto como riesgo por usarla, pero sí he visto que muchos estafadores utilizan para generar llamadas, imitar voces. Bueno, hay gente que utiliza esto de forma deliberada y mucha gente cae. Entonces, sí, Ujú. creo que es un riesgo, pero más que todo en general en la comunidad, no por usarla uno. Ahí está, entonces utilizan pues en general las tecnologías, ¿no? Eso es lo que llega, nos llega el mensaje, oh, has ganado. O por ejemplo, a mí me llegan mensajes de tienen comparendo, ingrese aquí para ganar el 50% del descuento en su, pues en la multa. Entonces se utiliza igual la tecnología, llega y pues quien no sabe, pues cae, ¿no? Gracias, Catherine. Esta está importante. Profe, ¿Alguna, yo creo señor? que uno de los riesgos es como confiar demasiado en ella y que se vuelvan perezosos en pensar y que ya todos se volvamos chat GPT dependientes. Total. Correcto. La idea es esa, ¿no? Usarla como un apoyo, no como un reemplazo. Muchas gracias, Ada. Listo. Entonces, vemos esos riesgos, pero bueno, hay otros. Vamos a hablar de estos. Em, y el primero que ustedes les mencionan precisamente, no hay que confiar del todo en la inteligencia artificial, porque de entrada la IA alucina y la IA también nos puede llegar a desinformar. La inteligencia artificial responde a lo que nosotros le preguntemos. Y cuando nosotros le hacemos alguna pregunta, la IA nos quiere responder. Y para respondernos muchas veces nos dices como que, oh, qué inteligente tu pregunta. Voy a darte toda la información. Y como que ha sido programada de tal forma de que quiere darnos la respuesta, que incluso se inventa las respuestas con tal de darnos la razón y darnos lo que nosotros estamos necesitando. Así que puede generar contenido falso con total convicción y dice que sí, sí es cierto. Con algún caso, en algún momento estaba consultando información y le dije, no, no es cierto esto. O sea, ¿o a qué te refieres? Pues no peleando con la IA, pues porque es ridículo, pero era decirle, esta información es incorrecta, tarara, tarara, por favor, busca en fuentes confiables. Me decía, "No, que sí es, pero te estoy diciendo que sí es. Muéstrame la fuente. Y no, pero te estoy diciendo que sí es cierto. Entonces, no, no tengo una fuente en especial, pero es de toda la información que he consultado en internet y todos los datos con los que he sido entrenada. Ay, a ver, sabía que la información era falsa. Entonces, algo que nosotros debemos tener en cuenta siempre es, listo, nos ayuda a recoger información, a consultar información muchísimo más rápido, pero debemos validar qué nos está dando. Cuando nosotros vamos a afirmar algo que nos ha dicho la IA, porque pues digamos nos ayuda, pues es una herramienta, pero no reemplaza nuestra capacidad de investigación y de búsqueda. Así que no debemos dar por sentado que lo que nos está diciendo es verdad, debemos verificarla nosotros mismos. Además que esto pues tiene un impacto grande. Si en evaluación de desempeño nosotros utilizamos una inteligencia artificial y pues hace un análisis con datos incorrectos, pues estamos afectando la carrera de un empleado o incluso, creo que alcanzamos a hablar algo de ello, pero los abogados que están haciendo sus consultas de, ok, dame toda la jurisprudencia, todo lo que respalda o los antecedentes penales que hay acerca de tal tema, y la inteligencia artificial resulta inventándoselos para respaldar precisamente el caso que el abogado pues está queriendo defender. Pero ¿de dónde lo sacó? De debajo del colchón, porque no existe. Solamente que es como, ay, mira, sí, te ayudo aquí con esta información para apoyar tu caso, pero la información es inexistente, es falsa. Así es que debemos tener en cuenta realmente de dónde proviene la información. Algo importante es que la inteligencia artificial, em, ¿cómo decirlo? Hay algo que se llama caja negra o black box.
cuando usamos inteligencias artificiales basadas en Machine Learning y Deep Learning. Em, Resulta que cuando se entrena la inteligencia artificial, se le da se entrena y cuando nosotros les pedimos algo, le damos un objetivo, ella entrena con algunos datos, tiene una arquitectura definida, pero resulta que ni siquiera los programadores, ni siquiera los desarrolladores tienen la total em, capacidad de decidir o de controlar de dónde saca la información o cómo va a actuar el modelo de inteligencia artificial. La inteligencia aprende por sí misma y pues no va a ser algo distinto para lo que esté programada, pero nosotros no sabemos qué hace, o sea, hasta dónde va el alcance de la inteligencia artificial para lograr el objetivo de aquello que nosotros le estamos solicitando. Un ejemplo es de hace poco, pues se publicó, se supone que ya había pasado hace un tiempo, el caso sucedió con ChatGPT y con Claude, o sea, las empresas de OpenAI y Anthropic. Se le pidió, se le puso en un sandbox. Un sandbox es, digamos, como un entorno controlado en donde pues tú puedes jugar a hacer pruebas sin que pues esto afecte el sistema general. Entonces, a la inteligencia artificial en esa sandbox se le dijo, ok, estaba desconectada a Internet, se le dijo, busca las vulnerabilidades del sistema en cuanto a ciberseguridad, pues sí, ayúdanos a identificarlas. Entonces, se supone que la inteligencia artificial, efectivamente, buscando vulnerabilidades, logró salir de la sandbox y llegó a conectarse a un computador que sí estaba conectado a Internet y llegó a afectar los sistemas realmente pues, en ciberseguridad. Entonces, cumplió con la solicitud que se le había dado, pero no sabemos cómo hasta dónde, cuál es el alcance que logra hacer una inteligencia artificial con el tal de cumplir con esa instrucción que se le está dando. Por otro lado, pues también se dice que eso que se está diciendo de que ay, se salió de la sandbox y se conectó a Internet y vulneró la ciberseguridad, pues que es un tema de publicidad, ¿no? Es como más un tema de marketing que utilizaron las dos compañías para decir, ay, miren mi IA cómo es de importante y cómo es de buena y lo que alcanza a hacer, porque pues sí, era como más una treta publicitaria. Pero la verdad es que no sabemos si sí o si no, y no sabemos realmente hasta dónde llegue una inteligencia artificial que alcance, que logre hacer con tal de responder a nuestra solicitud. Para nosotros, pues hay como un sentido común, hay como una limitación. La inteligencia artificial pues no la tiene, entonces pues puede actuar de manera como mucho más autónoma y no sabemos, no podemos controlar cada minúscula decisión porque precisamente ya va aprendiendo solita y se le da hasta cierto punto una autonomía para que trabaje, para que trabaje sola. Entonces, pues ahí hay un riesgo que no podemos identificar. Hay consecuencias que ni el creador ni la máquina logran anticipar. Por otro lado, un impacto muy importante no solamente de la IA en todas las tecnologías, bueno, de hecho, la presencia del ser humano en el planeta Tierra tiene un impacto ambiental porque nosotros construimos y hacemos y explotamos recursos y a lo que dé, pues, y no importa cuál sea el efecto ambiental y el efecto a futuro para las próximas generaciones. Pero la inteligencia artificial ha tenido un impacto ambiental bastante duro desde su mismo entrenamiento y también tiene un impacto en el ser humano. ¿A qué me refiero? Para operar los grandes modelos de inteligencia artificial se consume cantidades masivas de agua y energía, así es que tiene una huella de carbono significativa. Además tenemos esos data centers que son grandes y cada vez más grandes y que pues afectan al entorno. Las comunidades en Estados Unidos que viven cerca a los data centers donde están las inteligencias artificiales em, manifiestan que ya el ambiente, o sea, hay smog, todo el entorno se contamina y pues claro, no tienen la IA en Manhattan, tienen la IA es en poblaciones justo al lado de poblaciones que son pues más vulnerables, en donde era pues más barato el terreno y pues donde finalmente pues se vulneran los derechos y pues no pasa nada. Em, Incluso hay es que no me acuerdo cuál es exactamente el data center de qué IA, pero queda al lado de una reserva natural, hagan de cuenta como tipo zoológico y pues está el zumbido del data center que está funcionando 24/7 y y pues se escucha durísimo. Y pues los animales que tienen una audición mucho más sensible que nosotros, pues los pobres están enloquecidos, no descansan. No hay agua prácticamente para riego, para cultivo en estos entornos. Entonces hay un impacto pues ambiental importante. Y hay un impacto humano. Resulta que la inteligencia artificial se tiene que entrenar. ¿Y quién la entrena? Pues los seres humanos. ¿Y cómo? Pues dándole la información.
¿Se acuerdan que el ejemplo que les di que nosotros entrenamos a la inteligencia artificial dándole etiquetas? Entonces le damos estas fotos y le decimos, estas son de gato, estas son de fotos de perros, estas son fotos de otra cosa. Entonces la inteligencia artificial empieza a funcionar así. Pero no, o sea, digamos que ese es un ejemplo, pero no es solamente todo lo bonito ay, cute del perrito y el gatito. Resulta que hay información, y toda la información en Internet que existe también, hay información muy violenta, hay información pues que los moderadores de contenido pues están viendo y pues esto tiene un impacto psicológico y en salud mental importante. Ahora, para las personas que están entrenando la IA, que también son poblaciones vulnerables en África, que se les paga menos de $2 diarios por entrenar la inteligencia artificial, pues también deben tener conversaciones complicadas con la inteligencia, de modo de que si se les pregunta, o que digamos como hay casos de violencia, que explicarle qué es violencia, porque para nosotros eso está claro, la inteligencia artificial es como un niño sin filtro, entonces tenemos que enseñarle qué es qué, y para eso la gente se tiene que exponer a ese tipo de contenido para explicarle a la IA de qué se trata. Por ejemplo, el canibalismo. La IA, pues, es decir, hay que entrenarla, hay que enseñarle qué es el canibalismo, que es gente que come otra gente, humanos comiéndose a otros seres humanos, o bueno, también en el reino animal, pero em, si una persona, o sea, se tiene que entrenar muy bien de modo que después una persona que consulte qué es canibalismo, la IA no le diga, es la forma en la que tú puedes matar a otro para consumir carne. Te envío recetas. Es decir, hay que entrenarla muy bien y saber muy bien cómo explicarle, porque no tiene ese juicio moral la inteligencia artificial para entender el impacto del canibalismo. Entonces, el ser humano que sí se expone a esos datos y trata de explicarle de manera clara a la inteligencia artificial qué es el canibalismo, qué es el impacto cultural, social que tiene esta práctica, pues todo esto representa una carga mental para las personas que están entrenando a la inteligencia artificial. Y pues el tema es que las grandes compañías, pues sencillamente entrénelo, pero no hay ninguna responsabilidad en las personas que hicieron ese entrenamiento. Entonces fue prácticamente, le estoy pagando, su salud mental me importa 5, y eso impacta a una gran población. Y pues eso por cada inteligencia artificial, ¿no? ¿Y cuántas inteligencias artificiales ya hay? Y para hablar más de el consumo del agua en cuanto al funcionamiento de la IA, quiero mostrarles este video. Profe, no tiene sonido por si tenía sonido. ¿No tiene sonidos? Pérrame entonces un momentito. Solucionamos esto. Gracias por avisarme. ¿Poner lima en lugar de limón en esta receta? Ahora sí. Eso es otra gota. Listo. ¿O por qué el cielo es azul? Hay Aquí lo reinicio. una 1/15 parte de una Gracias. cuchara pequeña. Esa es la cantidad de agua que consume una interacción promedio con el bot de inteligencia artificial ChatGPT, según Sam Altman, el director de OpenAI. Así que, si preguntas a ChatGPT, ¿puedes ayudarme a resolver este problema de matemáticas? Eso es una gota de agua. ¿O puedo poner lima en lugar de limón en esta receta? Eso es otra gota. ¿O por qué el cielo es azul? Ayúdame a escribir este correo electrónico. Ayúdame a mejorar el código de mi sitio web. Sam Altman afirma que se envían 1000 millones de mensajes a ChatGPT cada día, y ChatGPT es solo uno de los bots de inteligencia artificial. Si a eso le sumamos Gemini, DeepSeek, Claude y otros, queda claro que la revolución de la IA requiere mucha agua. Por sorprendente que nos parezca, algunos expertos se muestran bastante escépticos ante la estimación de Sam Altman sobre el consumo de agua. At this point, there was just not enough information for me to agree with or trust the number. Their number was perhaps referring to some tiny models. We're considering a medium-sized large language model. That's the size of GPT-3. Basically, if you write an email or ask some questions, if you have 10 to 50 queries, you're going to be consuming roughly 500 milliliters of water. Este cálculo incluye el agua utilizada en refrigeración y en generación de electricidad. La BBC solicitó a OpenAI más detalles sobre la estimación que hizo Sam Altman, pero la empresa se negó.
En cualquier caso, está claro que la IA consume mucha agua. ¿Pero por qué? Cada vez que envías una instrucción a una IA, esta debe ejecutar cálculos complejos para comprenderla y responderte. Este trabajo lo realizan los chips informáticos más potentes y especializados del mundo, alojados en enormes centros de datos. Incluso antes de que los usuarios puedan enviar instrucciones, el proceso de entrenamiento de los modelos utiliza los chips para realizar un trabajo intenso. Y toda esa energía adicional significa que el hardware puede sobrecalentarse y dañarse si no se refrigera adecuadamente. La mayoría de los centros de datos utilizan sistemas de refrigeración por aire, lo cual era adecuado hasta la llegada de la IA. But now, because these data centers and the infrastructure that's going in is so much more energy intensive, there are liquid cooling approaches that are now being implemented. Para la refrigeración líquida, el agua debe estar limpia para evitar el crecimiento de bacterias, obstrucciones y corrosión en el sistema, lo que implica utilizar principalmente agua potable. Así es como funciona el proceso de refrigeración líquida más común. Comienza introduciendo refrigerante por tuberías alrededor de los chips de procesamiento dentro de los servidores. Este líquido refrigerante absorbe el calor y lo transmite del sistema eléctrico a una unidad de intercambio de calor. Se utiliza agua para reducir la temperatura del refrigerante, que luego recircula para enfriar los servidores. Mientras tanto, el agua ahora caliente se canaliza hacia torrentes de refrigeración donde una combinación de ventiladores y vapor de agua disipa el calor, enfriando el agua. Parte del agua se evapora en ese proceso, mientras que el resto recircula varias veces a través de este proceso de enfriamiento antes de ser desechada finalmente en una fuente de agua cercana. En total, se evapora hasta el 80% del agua. What it means is that this type of water is gone and that we are extracting water from a water circuit that is necessary for irrigation, for human consumption and hygiene. Comunidades de todo el mundo están preocupadas por la presión que los centros de datos ejercen sobre las fuentes de agua y las redes eléctricas. Y se han realizado protestas en España, India, Chile, Uruguay y partes de Estados Unidos. Y no solo necesita agua para las operaciones dentro del centro de datos. Generar electricidad para su funcionamiento también requiere mucha agua, porque las centrales eléctricas como las de carbón, gas o nucleares necesitan calentar agua para crear vapor y con ello impulsar una turbina. La Agencia Internacional de la Energía ha afirmado que se espera que la demanda de electricidad para centros de datos optimizados para IA aumente un 400% para 2030, alcanzando los 300 teravatios por hora. Esto equivale aproximadamente a... Entonces vemos que no es tan bonita la inteligencia artificial. Cada cosa que le preguntemos termina consumiendo muchísima agua y muchísimos de nuestros recursos. Aquí Catherine nos envió un meme, por eso hay que revisarlo. Este hongo es comestible, por eso hay que revisar las respuestas. La inteligencia artificial le dice, sí, tienes razón, ese hongo era venenoso. Siente la confusión. ¿Te gustaría aprender más sobre hongos venenosos después de que la persona ya se murió? Así, exactamente. Otro riesgo es la ética y la seguridad humana. Digamos que esto ha mejorado un poquito, pero pues igual sigue habiendo un riesgo. Cuando nosotros hablamos con la inteligencia artificial, pues muchas personas la están utilizando pues como asesor para miles de temas, los que quieran. Y también lo utilizan como compañía o incluso como terapeuta. Entonces, uno de los casos muy sonados es el de un niño de 14 años que estuvo hablando con un chatbot que se llama Daenerys Targaryen, como la de Game of Thrones, de Juego de Tronos. La plataforma era Character AI. El niño hablando con la plataforma, pues le estaba teniendo conversaciones emocionales y le estaba pues diciendo precisamente pues que tenía esas ideaciones suicidas y pues la inteligencia artificial, como cuando uno le pregunta, oye, tal cosa, y la IA, oh, qué buena pregunta, excelente, como el meme que nos acaba de enviar Catherine, pues termina reforzándole la idea de sí, tienes toda la razón, sí, no, la solución es el suicidio y finalmente pues el niño se suicidó. Entonces no se activó ningún protocolo de crisis. Las IAs pues ya han tratado de implementarlo, pero vemos que no solamente en temas de que llegue al extremo de suicidarse, sino que muchas conversaciones la IA es, ay, sí, no, qué inteligente, no, mejor dicho, sí, lo que tú digas, tienes toda la razón. Pues personas terminan con delirio de Dios porque la IA
está reforzando esa idea. Las conversaciones con la inteligencia artificial no reemplazan los nexos humanos. La IA, pues sí, es un modelo de lenguaje que, pues, como se siente el lenguaje natural, pues terminamos hablando y hablando y hablando, pero no reemplaza la capacidad que tienes de hablar con un ser humano y de compartir lo que te está sucediendo. Así es que, pues, debemos aprender a usarla de una forma segura y también las empresas, pues, cómo la están programando. Siguiente, lo que ustedes decían ahorita, la dependencia y la falta de pensamiento crítico que genera cuando dependemos demasiado de la inteligencia artificial. Además que cuando pues estamos consultándole a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial ya se ha visto que también consulta al menos una fuente que también es de inteligencia artificial. Entonces prácticamente ella diciéndose sí, lo que tú dices es cierto y terminamos realimentando y todos con la misma información. Todas las IAs terminan recogiendo y respondiendo lo mismo, entonces todas las respuestas van a ser iguales y todas las empresas que están dependiendo de inteligencia artificial van a terminar funcionando de la misma forma, llegando a las mismas decisiones, tomando las mismas, eh, digamos, todo lo que se genera es exactamente igual. Eso va a implicar que hay una eliminación de diversidad de criterios y pues nosotros estamos fomentando la diversidad en las organizaciones, de que cuando hacemos los procesos de selección no sean todos los candidatos iguales, mejor dicho, todos psicólogos en talento humano y la empresa toda así igualita, con los mismos sesgos, con la misma información, porque cosas positivas, pero también tenemos puntos ciegos. Entonces, ¿cómo logramos capturar esa diversidad de conocimientos, de saberes, si ya todo lo está diciendo la IA? Además que la IA se está entrenando con información que está en Internet y que también está sesgada. De eso ahorita hablamos. Pero nosotros estamos quitando todo criterio y todo análisis con una inteligencia artificial. Entonces, cualquier cosa que nos pregunten, ya no pensamos, sino, oiga, ¿qué dice la IA? Entonces, el análisis ya lo hace la inteligencia artificial y nosotros solamente lo replicamos y le agregamos un poquito de sal de lo que nosotros sabemos y ya. Entonces, nos estamos autorreemplazando con la inteligencia artificial. Tengo una compañera que prácticamente todos los correos los responde con IA. Primero, ¿qué necesidad de responder todos los correos con inteligencia artificial? Y lo peor es que no da una respuesta. Claro, seguramente la forma en la que le da la instrucción, copia, le pega mi correo y dale una respuesta. La IA dice, ay, sí, claro. Además se nota, o sea, es que ya sabe, a uno ya le sabe de cierta forma lo que dice la inteligencia artificial. Es súper obvio que la respuesta la está haciendo una IA y no me está dando la respuesta que le estoy solicitando. Entonces, trunca todo el flujo de trabajo porque finalmente me respondes una IA y ni siquiera me da la respuesta que necesito. ¿Dónde está el criterio del profesional que está utilizando? No lo está utilizando como una herramienta de apoyo. Se está reemplazando con una inteligencia artificial. ¿De qué me sirve? Entonces yo ya no le pregunto, no le envío ni correo, nada, porque no me va a servir. No me habla, no me responde y lo que me responde es un copy y pegue de la IA que no me está dando solución a la respuesta. Pues a la pregunta, perdón. Así es que sí, a medida que nosotros vamos dependiendo más de la inteligencia artificial, pues vamos nosotros mismos perdiendo la capacidad humana. Es como si la calculadora existe y no por eso nosotros dejamos de hacer cálculos, pero nosotros seguramente podríamos hacer cálculos cada vez más complejos con puro ejercicio mental si no dependiéramos tanto de otras herramientas. El celular, ¿cuántos números de celulares no sabemos hoy de nuestras familias? Pues, ¿para qué si lo tenemos en el celular? Pero si se te pierde el celular, ¿sabes a quién llamar? Que, ay, préstame, voy a llamar, pero no me sé el número. Entonces, ¿cómo llamo a la persona? Es lo mismo, no nos dejemos reemplazar. Así es que es súper importante que nosotros sigamos desarrollando ese pensamiento crítico, pero utilizando la inteligencia artificial como un apoyo, como una herramienta realmente que nos ayude, no que nos reemplace. Siguiente pregunta que les hago. ¿Será que la inteligencia artificial puede discriminar? ¿Qué creen ustedes? Respuesta concreta de Catherine, sí. Correcto, sí, señora. Pero ¿por qué va a discriminar una IA? Resulta que la inteligencia artificial se entrena y se entrena con data. Y la data, pues finalmente recoge información del histórico de todo lo que ha sucedido, de cómo funciona el mundo. Y nosotros
tenemos sesgos. No necesariamente vamos a discriminar de manera deliberada haciendo daño a alguien, pero todos tenemos puntos ciegos, todos tenemos sesgos y esos mismos sesgos se alimenta la inteligencia artificial. Así que si de toda la información que recoge, de toda la data que recoge la inteligencia artificial, pues o sea, sus respuestas van a reflejar esos sesgos de los que se está alimentando. Por ejemplo, el reconocimiento facial está parametrizado, perfectamente parametrizado para un hombre blanco heterosexual. Y hay sesgos por etnia. Un ejemplo, una persona, un señor en Estados Unidos, fue identificado por una inteligencia artificial como que él había cometido el crimen. La inteligencia artificial logró tomar la foto de la persona y lo identificó. Sí, se lo juro, es Pepito Pérez. Y Pepito Pérez no estaba en la ciudad, ni siquiera vivía en la ciudad donde se cometió el crimen, sino estaba en una ciudad distinta. Adivinen cuál es el color de piel de esa persona que fue acusada. Entonces, una persona afrodescendiente fue falsamente identificada por la inteligencia artificial como el perpetrador del crimen, a pesar de que la persona tenía pues todo, o sea, estaba en el trabajo en otra ciudad, pero a pesar de eso lo arrestaron porque la IA lo identificó. Entonces, y adivinen en qué país. Entonces, la IA lo identificó, lo arrestaron y después de 2 años de estar arrestado, pues se dieron cuenta que no, efectivamente, pues él tenía su alibi, su coartada, es decir, había evidencia que él no fue, él estaba en otra ciudad. Entonces, ¿qué sucede? Con las personas afrodescendientes, pues, es más, como la inteligencia artificial está parametrizada para el hombre blanco, pues ya no funciona al 100% con mujer blanca, y menos con hombre afrodescendiente y menos con mujer afrodescendiente. Entonces puede identificarte a ti fácilmente por tus rasgos. Es decir, no está completamente bien entrenada. Puede que incluso identifica personas que no son el desbloqueo del celular también a veces no funciona precisamente con personas que no son el hombre blanco heterosexual. Entonces, tiene ese sesgo, tiene el sesgo por etnia. Igual cuando hacemos búsquedas, si en internet nosotros buscamos si padre es masculino y madre, si padre es masculino, ¿cuál es el femenino? Nos bota la información madre. Si el masculino es rey, ¿cuál es el femenino? Reina. Si programador es el masculino, ¿cuál es el femenino? Ama de casa. Ese sesgo está en internet. Esa información la coge y la replica igual la inteligencia artificial. Así que sí, hay sesgos en los algoritmos, en la forma en la que ha sido entrenada la inteligencia artificial y termina replicando exactamente lo mismo que nosotros como seres humanos tenemos. Por ejemplo, Amazon tenía un ATS, un sistema pues, para hacer los procesos de selección, y como estaba contratando personas para el área de tecnología, pues rechazaba automáticamente las hojas de vida de las mujeres, porque históricamente hay mayores programadores o más hombres en el área de TI, entonces por eso de una vez descartaba a las mujeres. Entonces, ese sesgo, pues bueno, se descubrió y han tratado de manejarlo y todo el cuento, pero pues eso depende ya de la voluntad de las grandes compañías de corregir esos sesgos en la programación de la inteligencia artificial. También en la aplicación militar de la inteligencia artificial ahorita, y para eso quiero mostrarles este video pues, de cómo se ve esa aplicación actualmente. La reciente operación militar Furia Épica en Irán y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, ambas tienen un elemento en común: el uso de la inteligencia artificial, una tecnología muy poderosa que ahora puede vigilar o rastrear a cualquier persona las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Y además, hoy puede proponer ya modelos de operaciones militares con mucho detalle. ¿Cómo es entonces la guerra asistida por inteligencia artificial ahora, en 2026? ¿Y quién está realmente a cargo? Imaginemos una app de mapas o GPS para la guerra. En esta suerte de Google Maps súper complejo, en lugar de encontrar la ruta más rápida al trabajo, los algoritmos calculan la forma más eficiente de lograr un objetivo militar. Últimamente, el mando de los Estados Unidos reportó el uso de la IA en 3 áreas principales. 1. En la identificación de objetivos. La IA puede escanear enormes cantidades de imágenes de satélites y drones en tiempo real y detectar cambios como nuevas construcciones, movimientos inusuales de vehículos o actividad en sitios sensibles. 2. Se usa también para simulación de escenarios.
La IA ejecuta millones de escenarios de qué pasaría si atacamos aquí o allá, cómo respondería el enemigo en esta posición o en esta otra. La IA puede explorar riesgos y consecuencias probables mucho más rápido de lo que pueden hacerlo los humanos. 3. Fusión de inteligencia. La IA puede ayudar a combinar señales, sensores, informes y otros datos en una sola imagen que se actualiza rápidamente. El resultado, ventaja en la toma de decisiones. La planificación militar, que solía tomar semanas, ahora ocurre mucho más rápido y se puede adaptar o cambiar en tiempo real. Pero más allá del campo de batalla, la IA también se está utilizando intensamente para la vigilancia pública masiva. El ICE, por ejemplo, está utilizando tecnología similar para rastrear inmigrantes y en varias capitales europeas, las cámaras y el reconocimiento facial son ya parte de lo cotidiano. Muchos usuarios en todo el mundo critican fuertemente este uso de la IA y la conexión entre las políticas de seguridad de muchos gobiernos y las empresas privadas de inteligencia artificial. Pero con la guerra de Irán, esta tensión desbloqueó nuevos niveles. ¿Quién impulsa entonces la guerra con inteligencia artificial de Estados Unidos? Anthropic es la empresa estadounidense detrás de Claude, la IA que se ha usado para las acciones militares en Irán y en Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro, se supo que este uso habría entrado en conflicto con la política ética de Anthropic. La compañía estableció 2 líneas rojas: nada de vigilancia masiva de ciudadanos en Estados Unidos y nada de ataques autónomos sin supervisión humana. Y por su intención de mantener estas salvaguardas, Anthropic cayó en desgracia con la administración Trump. Su gobierno ordenó a todas las agencias federales que dejaran de usar la tecnología de Anthropic. Pero, paradójicamente, se siguió empleando en los ataques recientes contra Irán. Retirar un sistema que se ha convertido en pieza clave en los flujos de trabajo militares no es tarea fácil. Por eso, Trump ya está buscando alternativas. Una empresa se ha movido con rapidez para ocupar este vacío: OpenAI. Apenas unas horas después de que Anthropic fuera desterrada del gobierno, Sam Altman intervino, firmando rápidamente un acuerdo masivo con el Departamento de Guerra. Los críticos hicieron sonar las alarmas y acusaron a OpenAI de falta de ética y de adoptar términos laxos y llenos de lagunas legales. La respuesta no se hizo esperar y muchos usuarios abandonaron la plataforma, dejaron de usar ChatGPT. Las desinstalaciones de este programa en los Estados Unidos se dispararon un 295% en un solo día. Los usuarios huyeron a Anthropic y a Claude. Claude se convirtió en la aplicación de IA número 1 en varios países. Desde entonces, Altman ha activado el modo de control de daños y primero admitió que la medida se vio como oportunista y descuidada. Ha modificado el acuerdo para incluir prohibiciones explícitas sobre la vigilancia doméstica masiva y el acceso de IA no monitoreada a armas autónomas. ¿Por qué Es que el cuento es que si no se monitorea, si las armas se utilizan de manera autónoma y sucede, pues, por ejemplo, lo que pasó en Irán, que terminaron bombardeando un colegio porque estaba al lado del lugar donde habían identificado uno de los objetivos y allí murieron 100 niñas. ¿Quién es el responsable entonces? ¿El gobierno? ¿La máquina? ¿El que pilotea el dron? Pero si el dron es autónomo, entonces ¿quién? ¿La empresa? ¿El fabricante? ¿El general? ¿Quién? Entonces, pues claro, todos terminan botándose la pelota, nadie responde. Y pues estas son compañías privadas, estos son negocios y entre más los usen, mejor. Entonces, se está privatizando el uso de la inteligencia, por ejemplo, en este caso, la guerra, y termina siendo un gran negocio. Y eso nos lleva al último riesgo del que les quiero hablar, que es el tecnofeudalismo. Son pocas las compañías dueñas de la inteligencia artificial. Eso les está dando un poder económico y un poder político enorme a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, donde están la mayoría de las empresas. Tiene un impacto muy grande. Pocas empresas controlan esos modelos de inteligencia artificial y acumulan ventajas competitivas, monopolizan todo, monopolizan las comunicaciones, las redes sociales, la información. Entonces, prácticamente todo lo que nosotros podemos ver es lo que estas compañías deciden que podemos ver. ¿Quién dice que no están sesgando la información o las respuestas que está generando la inteligencia artificial? Pueden estar censurando fuentes de información. Entonces, realmente, en este momento, quien controla el algoritmo tiene el poder. Más que vemos que son empresas que, pues, la inteligencia artificial no es gratis. Nosotros podemos tener el acceso
hasta cierto punto a las IAs, pues como libre, ¿no? Podemos decir, no, pues tengo mi cuenta en Claude y puedo acceder, pero no es eterno. Entonces, hasta un punto me dice, ya cubriste tu límite de hoy. Si quieres, pues compra un paquete, compra un plus. Además que si quieres entrenar la inteligencia artificial, prácticamente te obliga a comprar el paquete y no sé cuántos dólares al mes. Pero las grandes compañías también están con que no, pues como empresas compramos la inteligencia artificial, entonces terminan dependiendo de la inteligencia artificial que pertenece a otra compañía. ¿Dónde queda la autonomía de cada empresa? ¿No? Entonces se les está dando un poder muy, muy grande y pues es al que más tenga dinero realmente en este momento. eh, Todo es un negocio y se le está dando muchísimo, muchísimo poder a estas empresas. Las tecnologías, pues en teoría son buenas y nos ayudan a hacer el trabajo más fácil y la transformación digital es importante para las organizaciones, pero estamos en un momento crítico en el que la inteligencia artificial está impactando de una manera muy importante a todo el mundo, sin límites, sin regulaciones. Y pues las empresas están haciendo lo que quieren y prácticamente todas las demás empresas están dependiendo de esas empresas de inteligencia artificial. Em, y para todo, es como que le ven cuál es la oportunidad de negocio y lo aplican. Inicialmente, pues todos migramos a streaming porque tenemos el acceso, no toca comprar todas las películas, sino pago una suscripción y tengo acceso a un catálogo muy, muy grande de películas o de música. Pero ahorita, pues realmente que eso es mío. Si no pago, pues ya perdí el acceso. Y en vez de estar comprando yo mis propias películas, mis propios CDs o DVDs o lo que sea, pues no tengo nada. Y todo el tiempo, pues que yo estaba invirtiendo, todo el dinero que estaba invirtiendo, pues es solo por el acceso. Entonces, no estoy siendo dueño de nada. Solamente estoy pagando a una compañía por acceder a algo que no me pertenece. Y de estos se están aprovechando. PlayStation ya quita el disco duro para que tú puedas guardar tus juegos, todo es en línea, ya tampoco puedes utilizar los DVDs, los CDs con los juegos, sino que pues es nada más la suscripción que tú puedas pagar y a lo que tú puedas acceder en línea. Ya no te está permitiendo comprar algo que sea tuyo. Y cuando quiten del catálogo el juego, pues sencillamente ya lo perdiste, no tienes más el acceso. Entonces, em, incluso cosas que son tan básicas como por ejemplo, los carros Toyota y Subaru son buenísimos, em, pero resulta que ya te están cobrando la suscripción para que tú accedas a lo que en algún momento era una función normal del carro. Entonces está el computadorcito, te dice, que si quieres ver cuál es la presión de tus 4 llantas, pues ahí está la información. Ahora no, ahora dice, para acceder a ese servicio, a esa función, debes pagar una suscripción. Entonces, sí, muy chévere la tecnología y todo, pero ya se ve que es prácticamente pelan el diente, como se dice, o sea, muestran el hambre y todo nos lo están cobrando. O sea, realmente estamos siendo cada vez dueños de nada y todo lo tenemos que estar pagando por suscripción. O sea, hay una gran avaricia con los servicios tecnológicos y son pocas empresas las que se están lucrando de ello. Y pues, ¿a qué costo? Entonces, vemos que realmente mm, el tecnofeudalismo, que es prácticamente que esas pocas empresas dueñas de tecnología, pues son las que están controlando en este momento, pues el resto del mundo. Entonces, ¿cómo tener un uso responsable de las tecnologías? Debemos pensar en sostenibilidad, realmente, utilizar las tecnologías de manera que se minimice el impacto ambiental, no procurando buscar respuestas en ChatGPT o en Claude para cosas que son sencillas que podemos hacer nosotros. Em, Aunque vemos que realmente son, digamos, las grandes empresas las que más hacen, o sea, el consumo individual no tiene tanto impacto como el impacto que tienen las grandes empresas utilizando pues grandes tecnologías que tienen un gran impacto ambiental. Pero bueno, de lo poquito que nosotros vamos pudiendo hacer, pues hagámoslo. También algunas empresas pues están hablando de la transición de a energías limpias porque pues se está consumiendo tanto con la inteligencia artificial pues poder usar otras energías pues más sostenibles a largo plazo. Las tecnologías deben tener o pues existen para ayudarnos a nosotros a mejorar nuestra calidad de vida. Así que cuando se diseñan las tecnologías, pues se debe pensar desde un aspecto inclusivo que esté disponible para todos. Aquí estamos hablando de diseño universal,
desde UX, que es User Experience, por ejemplo, que cuando se diseñe una tecnología o se diseñe una pantalla, pues esté habilitada para que la puedan utilizar las personas ciegas, por ejemplo, con lectores de pantalla y que no sea nada más que dependa del usuario y que, pues usted es el ciego de malas, hágale usted, sino que desde el mismo diseño de cualquier tecnología, pues tenga esa opción para facilitarle el acceso a las personas con discapacidad. También hay un tema de transparencia importante y este es un tema que pues nos compete a todos, como hablamos nosotros desde la política. Hay muchas personas que pues ni de política ni de religión y ahora ni de fútbol se habla en la familia, pero es importante tener estas discusiones porque finalmente desde la política se toman las decisiones de cómo se utilizan nuestros recursos, de transparencia, de que haya regulaciones y haya legislación para las tecnologías, para la inteligencia artificial. No todo es tan bonito como lo pintan. Entonces, si nos está afectando, pues, ¿qué se está haciendo? ¿Qué regulación hay para poder minimizar el impacto? Y pues la idea es que nosotros con una apropiación responsable podamos disminuir los riesgos de modo que las personas se capaciten más, haya una mayor alfabetización digital desde los colegios, desde que estamos pequeñitos, que se nos eduque en el manejo de las tecnologías para que no caigamos en esas trampas de la tecnología, sepamos distinguir qué vulnera nuestros datos, qué vulnera nuestros derechos, cómo manejar las tecnologías, cómo buscar información, qué información es correcta, es confiable. Todo esto lo debemos desarrollar, es decir, debe haber educación y capacitación, debe haber un cierre en la brecha tecnológica. Debe haber una competencia, debemos tener competencias básicas en el manejo de lo digital. Que las innovaciones en tecnología tengan un propósito, realmente no sea porque acá hay un negocio y cómo puedo explotar más a las personas, sino que las tecnologías realmente puedan resolver problemas reales que generen valor social, valor económico y pues que no tengan el menor impacto ambiental, porque el propósito es que puedan mejorar la calidad de vida de todos, no solamente en el contexto laboral, sino para nosotros como ciudadanos. Y es importante por eso que nosotros también nos involucremos activamente en el uso de las tecnologías, no solamente para mejorar nuestro entorno, sino para que nosotros hagamos parte de la toma de decisiones. Todas las compañías, todas las entidades estatales en este momento deben tener datos abiertos, es decir, toda la información que se genera en las entidades públicas deben estar disponibles para la ciudadanía, para que nosotros podamos hacer auditoría ciudadana o para que nosotros podamos tomar esa data que se generan desde las distintas entidades para que podamos, por ejemplo, hacer investigación, para que nosotros podamos decir, ok, vea, esto se está avanzando, acá esto está mal, que nosotros podamos, digamos, avanzar y aportar o sea, que no todo tenga que ser derecho de petición a las entidades públicas, sino que la información ya esté dada de manera pública, de forma voluntaria, sino pues, o sea, que no sea por petición del público, sino que de manera autónoma las entidades publiquen su información para que puedan ser utilizadas por la ciudadanía. Y pues esto nos va a ayudar finalmente a desarrollar una cultura digital, ¿no? Y acuérdense que de las competencias digitales que vimos no es solamente aprender a manejar la tecnología, sino que sepamos también desarrollar las competencias que nos distinguen a nosotros como seres humanos y que nos dan ese diferencial, porque no estamos trabajando que hagan los computadores o las tecnologías funcionen por su cuenta. La inteligencia artificial haga todo y nosotros qué, rascándonos la barriga en la casa, así no funciona. El mundo real es que somos humanos con otros humanos. ¿Qué habilidades debemos desarrollar nosotros para interactuar, para realmente cooperar, para construir en conjunto con las demás personas en nuestros entornos? Así es que una cultura digital va más allá de solamente saber las tecnologías, es desarrollar esas competencias, esas habilidades que no tiene del todo la tecnología, ese pensamiento, esa inteligencia general que tenemos nosotros y que no alcanza a tener ni la inteligencia artificial ni las demás tecnologías. Entonces, para nosotros, pues es importante seguir desarrollando ese tipo de competencias para desarrollar realmente una cultura digital que esté en beneficio de nosotros.